Revelado, el increíble momento en que un hombre pagó el café a una CEO millonaria desconocida. La tarde caía lentamente sobre el bullicioso barrio de Ciudad de México, y el pequeño café era un remanso de aromas intensos. Juan, un barista de 32 años, despachaba café con cierta rutina engranada para él. Cada espresso que servía era un reflejo de los sacrificios que había hecho, sosteniendo a su familia con esfuerzo y dedicación. Sin embargo, en su interior, un sueño ardía, una chispa de esperanza que lo mantenía a flote. Abrir su propio negocio, un lugar donde su pasión por el café pudiera florecer sin límites. Pero el temor a los constantes fracasos lo tenía atado. Esa tarde, mientras los clientes se agolpaban en la barra, una mujer elegante irrumpió en el café. Laura, una poderosa CEO, conocida por su éxito meteórico, buscaba refugio del caos de la vida empresarial. Pero en un giro irónico, al llegar a la caja se dio cuenta de que había olvidado su billetera. En un instante, los ojos de los demás miraban con curiosidad a Juan, quien, sin pensarlo, decidió pagar el café de aquella desconocida. El silencio crítico llenó el aire. Juan sintió como si todos los presentes analizaran con lupa su decisión. Él, un hombre de recursos limitados, había decidido hacer algo que muchos considerarían imprudente. ¿Por qué lo hice?, se cuestionaba mientras el corazón le palpitaba en el pecho. Laura, sorprendida y agradecida, se acercó a él. «No tienes idea de lo que acabas de hacer», dijo con un brillo en los ojos. Mientras esperaban el café, la conversación fluyó de manera inesperada. Laura empezó a abrirse, revelando su frustración por el ritmo implacable de su vida. «A veces siento que me ahogo en cifras y decisiones estratégicas. La gente no comprende lo que realmente se siente ser responsable de todo», confesó. Juan, sorprendido por esa vulnerabilidad, comenzó a compartir su historia, los esfuerzos por mantener a su familia unida, las noches sin dormir y la lucha constante por lograr algo que pudiera dejar una huella. A medida que las historias se entrelazaban, un vínculo especial se formaba. Pero en el fondo, Juan sentía una resistencia creciente. Laura le propuso ayuda para que su sueño se hiciera realidad, pero él se debatía con el orgullo que lo había guiado toda su vida. ¿Aceptar ayuda? Soy un fracasado si lo hago, pensaba. La culpa y el miedo llenaban su mente. En su lucha interna, se recordó a sí mismo, el niño que había soñado con ser un gran empresario, el que había sido bulliciosamente expectante al ver a su padre trabajar sin descanso. La angustia se apoderó de él. ¿Acaso esto debilitaría todo lo que he construido con tantos sacrificios?, se preguntó. Laura lo miraba con atención, y en esos ojos percibía un reflejo de su propia lucha, un eco de sus temores. Juan respiró hondo, mientras el sonido de una notificación en el teléfono de Laura interrumpió el momento. Ella cambió su expresión. Una sombra de preocupación oscureció su rostro. «Es el trabajo», murmuró, y Juan sintió que esa conexión tan frágil se tambaleaba. La pregunta lo asaltó. ¿Estamos dispuestos a enfrentar nuestros miedos y aceptar que el éxito puede venir en formas inesperadas? Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance. En serio, hace la diferencia. O díganme en los comentarios desde dónde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. La tensión se intensificó. La oportunidad de un cambio en su vida estaba a la vista. Pero, ¿sería capaz de arriesgar su orgullo para alcanzarla? Juan quedó atrapado entre lo que había sido y lo que podría ser. Sin respuesta, el café sonaba a ruido de fondo mientras los pensamientos se agolpaban, llevando su lucha a una encrucijada que podría cambiarlo todo. La inquietud que había estado alojándose en el pecho de Juan se manifestó en una respuesta física cuando la notificación del teléfono de Laura volvió a sonar. En su mente, los ecos de sus propias dudas resonaban con fuerza. «No puedo ser un fracaso», pensó, pensando en el legado que deseaba dejar detrás. La conversación se empujó hacia un precipicio en el que cada palabra pesaba como una decisión vital. Mientras Laura revisaba el contenido de su pantalla, Juan sintió que el tiempo se detenía.
Sus palabras de aliento se desvanecían en la inminente realidad de que su vida podría cambiar drásticamente si se atrevía a abrir la puerta que Laura le ofrecía. Te puedo ayudar a estructurar tu proyecto, pero necesitaría saber que realmente estás dispuesto a dar el paso, dijo Laura, su tono cargado de una mezcla de autoridad y calidez. Las palabras resonaron en la mente de Juan, como campanas que anunciaban un nuevo camino. Aceptar la ayuda de alguien tan exitoso parecía un sueño, pero a la vez un abismo aterrador. En su cabeza, las voces internas se debatían entre el deseo de avanzar y el miedo de lo que implicaría esa elección. ¿Qué pasará si no cumplo con las expectativas? ¿Y si uso su ayuda solo para ver otro fracaso?, se decía, inconsciente de que este análisis podía ser la trampa que lo mantenía estático. ¿Cuándo dejarás que el miedo te detenga?, una voz interior cuestionó, reclamando su atención. Pensó en su madre, en las lecciones que le había impartido sobre la perseverancia y la valentía. Nunca hay un momento perfecto, Juan, recordó con anhelo. Pero era más fácil decirlo que hacerlo. La angustia se apoderó de él nuevamente y sintió la necesidad de tomar una decisión. El sonido del café siendo servido lo sacó de su introspección. Laura, con un gesto amable, le ofreció la taza. Al hacerlo, dejó caer un pequeño papel sobre la barra. Sin querer, Juan lo tomó al pasar. En él había escrito su número personal. «Esto es solo el comienzo», dijo ella, y una mirada de complicidad y desafío cruzó entre ambos. Mientras Laura se alejaba, Juan sintió una ola de determinación emergente. Tal vez esta sea la oportunidad correcta, reflexionó, cuestionando su propia resistencia a jugar en un campo desconocido. En su mente, una combinación de esperanza y miedo se entrelazaban mientras la figura de Laura desaparecía entre la multitud. Con el papel todavía en la mano, decidió que su siguiente paso debía ser claro. Necesitaba un plan, y ese plan no solo debía incluir la visión de su negocio, sino también la disposición para confrontar su propio miedo a aceptar ayuda. En su mundo limitado, ese pequeño gesto significaba una montaña de recompensas potenciales, si tan solo se atrevía a escalar. Al cerrar el café esa noche, Juan sintió el peso de la posibilidad en sus manos. Se sentó en su pequeño departamento, y mientras miraba por la ventana hacia las luces de la ciudad, la adrenalina corría por sus venas, y un impulso de acción lo invadió. Mañana contactaré a Laura, se dijo firmemente, consciente de que sería un punto sin retorno en su vida. Pero, mientras se planteaba cuáles serían las palabras adecuadas para comenzar esa comunicación con una conocida tan poderosa, un nuevo pensamiento irrumpió su mente. ¿Y qué ocurre si ella no responde? Una sombra de duda se deslizaba sigilosamente, desafiando el resurgimiento de su determinación. El juego apenas comenzaba, y la próxima jugada podría definir su futuro. El riesgo de permanecer en su zona de confort había comenzado a asfixiarlo. Con ese dilema a cuestas, Juan se dio cuenta de que algo profundo se movía dentro de él. El desafío no solo sería académico o financiero, sino profundamente personal. Se estaba preparando para una batalla interna, la que determinaría su camino hacia la grandeza o la condena al lamento. La pregunta que ahora lo perseguía era, ¿podré realmente cambiar mi destino? Enfrentar esos miedos ocultos se volvería esencial, y la búsqueda de su propio valor no había hecho más que comenzar. Mientras se sentaba a planear, un mensaje entró con un ping estruendoso. Era de Laura, un simple, listo para hablar mañana, que encendió una chispa de ansiedad. Ahora la siguiente etapa no solo sería un encuentro, sino un enfrentamiento con sus propios temores. Juan se despertó al día siguiente con la mente en plena agitación. La invitación de Laura a hablar era un arma de doble filo. Podía ser el comienzo de su revés o su trampolín hacia el éxito. Se sentó en el borde de la cama, tratando de calmar el vaivén de pensamientos que lo desbordaban. El reloj avanzaba, y con cada minuto la ansiedad se hacía más palpable, como un viento helado cruzando su pecho. Preguntas sobre la conversación que tendría con Laura se apoderaron de su mente. ¿Cómo podría presentarse de manera digna frente a alguien que ya había alcanzado tantas metas profesionales? ¿Tienes algo que ofrecer también?, se dijo a sí mismo, atrayendo un leve atisbo de confianza al mirarse en el espejo del baño. Pero a los pocos segundos, esa chispa se consumía rápidamente ante la duda de que su esfuerzo podría parecer trivial en comparación. Mientras se preparaba, se encontró con el pequeño papel en su bolsillo, donde el número de Laura estaba anotado. Lo sacó y lo observó detenidamente, como si su futuro dependiera de cada símbolo escrito. Ese simple gesto representaba más que un medio de contacto, era su conexión a una nueva posibilidad de vida. «No estás solo en esto», susurró para reconfortarse. La dosis de autoconfianza que compartía con sus amigos podría ser la clave para abrir esta puerta. Decidido,
Juan se dedicó a construir un minucioso plan para la reunión. Quería destacar sus habilidades, pero también estaba consciente de que el verdadero sentido de su encuentro residía en aprender de Laura. Hizo una lista de sus logros y los objetivos que había querido alcanzar durante tanto tiempo, pero que había dejado de lado por miedo al fracaso. Entre las palabras, sus reflexiones fluyeron. Necesito captar su atención, no solo por lo que sé, sino por mi pasión y deseo de crecer. El tiempo apremiaba, y tras vestirse, salió a la calle con una mezcla casi palpable de nerviosismo y determinación. Cada paso hacia su destino representaba un avance hacia lo desconocido, donde dejaría de ser el espectador de su vida. Se tomó un momento antes de entrar al café donde se habían encontrado, sintiendo que cada instante avalaba su decisión de aceptar la ayuda que tanto había temido. Laura llegó puntual y con una aura que irradiaba seguridad. Juan sintió que podía leer aquel brillo en sus ojos, la confianza que emanaba. Ya no era solo una CEO, era un símbolo de éxito que podía guiarlo en el laberinto de sus miedos. Se saludaron con un apretón de manos que para Juan fue la chispa de una confronting moment. El diálogo fluyó rápidamente, y a medida que la conversación se desarrollaba, Juan comenzó a abrirse sobre sus ideas y visiones. El eco de sus pensamientos negativos se iba desvaneciendo mientras hablaba. Laura escuchaba atentamente, haciendo preguntas que lo retaban a profundizar más en su perspectiva. Sin embargo, a mitad de la charla, cuando creía estar adquiriendo confianza, una idea cernía sobre él. Realmente estoy a la altura. En un momento crítico, Laura hizo una pausa y lanzó una pregunta que hizo que el corazón de Juan se acelerara. ¿Qué te impide lanzarte de lleno a este proyecto? ¿Es el miedo un compañero o un limitante en tu vida? Esa pregunta resonó dentro de su mente como el repiqueteo de una campana. Era la verdad detrás de su estancamiento, el ancla que lo había enterrado en la inseguridad. Juan, consciente de que esa era su oportunidad de navegar el abismo de su miedo, respondió con la sinceridad que nunca había tenido antes. Explicó cómo había dejado que el qué dirán y el miedo al fracaso definieran sus decisiones. La atmósfera se tornó tensa pero reveladora, una conexión que comenzaba a brotar desde las vísceras. Finalmente, el encuentro se tornó en algo más que una simple reunión para hablar de negocios. Se convirtió en un espejo donde podía ver sus propios miedos reflejados. Juan sentía que estaba en la cuerda floja entre redescubrir su propio valor y al mismo tiempo arriesgarse a perderlo todo. ¿Estaba dispuesto a dar ese salto de fe y abrazar la incertidumbre? Mientras se despedían, Laura dejó caer una última pregunta. ¿Qué harás diferente al salir de aquí? Las palabras reverberaron en su mente, como una claridad en medio de la niebla. Juan sabía que había alcanzado un punto de inflexión, pero la respuesta a esa pregunta podía definir todo lo que haría a partir de ahora. Con un temblor de emoción, empezó a ver el camino que se extendía ante él. Sin embargo, mientras caminaba lejos del café, otra vez la duda comenzó a invadirlo. ¿Y si fallo de nuevo? La mentira de su inseguridad seguía acechando. Sentía que un nuevo desafío estaba a punto de plantearse, uno que no era externo, sino íntimamente personal. ¿Podría abrirse a esa posibilidad y superar el umbral de su propia limitación? La única certeza que tenía era que el verdadero viaje apenas comenzaba. Mientras Juan caminaba, la pregunta de Laura resonaba cada vez más fuerte en su mente, convirtiéndose en un mantra. ¿Qué harás diferente al salir de aquí? Era un llamado a la acción y una invitación a la autorreflexión. Aunque su corazón latía con fuerza, sabía que debía convertir esa inquietud en determinación. Había llegado a un punto de inflexión en su vida y no podía permitir que la duda lo mantuviera paralizado. Al llegar a casa, tomó un papel en blanco y se sentó en la mesa de la cocina. Su mente burbujeaba con ideas, pero necesitaba un plan concreto. Comenzó a escribir sus metas, enfocándose no solo en lo profesional, sino en lo personal. Iniciaría un curso de gestión de proyectos que había estado considerando y se comprometería a presentarle a Laura un prototipo de su idea dentro de 3 meses. La claridad empezaba a filtrarse entre sus pensamientos, como la luz que atraviesa una ventana cubierta por cortinas pesadas. La necesidad de crecer se entremezclaba con su antiguo miedo al fracaso. Juan comprendía que esa batalla interna no se libraría de la noche a la mañana, pero lo importante era haber dado el primer paso. Así que optó por realizar una llamada a un viejo amigo, alguien con experiencia en la industria, que podría ofrecerle una perspectiva fresca y motivación. Tenía que rodearse de personas que creyeran en su potencial, y menos de aquellas que alimentaran su inseguridad.
La conversación con su amigo fue reveladora. Le habló sobre la importancia de exponerse al rechazo como parte del proceso de crecimiento. Cada no es una oportunidad para aprender algo nuevo, le dijo, instándole a no tratar de presentar un producto perfecto, sino uno mejorado. Sus palabras eran como un bálsamo que aliviaba las heridas de su autoestima. Se despidieron con promesas de mantener el contacto y compartir avances. No pasó mucho tiempo antes de que Juan se sintiera listo para dar el siguiente paso. Se inscribió en el curso y empezó a trabajar en su proyecto paralelamente, haciendo un esfuerzo consciente por salir de su zona de confort. La ansiedad aún revoloteaba en su estómago, pero cada pequeño logro lo empoderaba. Estaba comenzando a ver la lucha interna como una plataforma desde la cual podía lanzarse. Sin embargo, no todo era una línea ascendente. Una semana después de empezar el curso, recibió un correo de Laura. Me gustaría saber cómo va tu proyecto. Tengo algunas ideas que podrías encontrar útiles. El pulso de Juan se aceleró. La presión del tiempo se intensificaba. Y la duda de él, ¿y si no estoy a la altura?, lo asaltaba nuevamente. Sentía que se acumulaba demasiada expectativa. Tenía que buscar un equilibrio entre la inseguridad y la autoexigencia. Pasó la noche en vela, debatiéndose entre la necesidad de mostrar avances y el miedo a que su esfuerzo resultara insuficiente. Sin embargo, un pensamiento se abría camino en su mente. No puedo controlarlo todo, solo puedo dar lo mejor de mí. Al día siguiente en clase, mientras recepcionaba la enseñanza sobre la gestión de proyectos, sintió cómo los conceptos que antes parecían distantes comenzaban a conectarse con su propia visión. La idea de un plan de acción más dinámico lo entusiasmó. Y en ese instante decidió no solo participar en el curso, sino también tomar la delantera en su evolución profesional. Gabinete mentalmente se prometió a sí mismo que iba a buscar y aprovechar todas las oportunidades que se presentaran. Finalmente llegó el día de responder a Laura. Con un temblor de determinación escribió: Estoy avanzando y tengo algunas ideas que quiero discutir contigo. Enviando el correo sintió que un peso se levantaba de sus hombros. Ahora el verdadero reto era si podría cumplir con sus propias expectativas. La respuesta de Laura llegó rápidamente. Perfecto, hablemos esta semana. Estoy emocionada por escuchar lo que has logrado. Y así, la tensión aumentó nuevamente, ante la posibilidad de que este encuentro se convirtiera en una oportunidad definitiva para su crecimiento. ¿Qué sucedería si su idea no era lo suficientemente buena? ¿O si se enfrentaba a críticas más duras de las que había anticipado? Esa incertidumbre lo invadía, pero algo más profundo dentro de él brillaba: el deseo de convertirse en aquello que siempre había soñado ser. Con una mezcla de ansiedad y emoción, se dio cuenta de que la respuesta a sus dudas lo llevaría a descubrir su verdadero potencial, y un nuevo capítulo estaba a punto de comenzar. Mientras se preparaba para la reunión con Laura, sus pensamientos lo llevaron a un descubrimiento que no había considerado. El fracaso no es el enemigo, es simplemente otra forma de aprender. Atravesando esa barrera, Juan se sintió más cerca del camino que había estado evitando por tanto tiempo. Pero, ¿qué más tendría que enfrentar en su búsqueda por el éxito? ¿Había algo más en la sombra? ¿Algo que lo aguardaba en su inevitable confrontación con el miedo? La incertidumbre se intensificaba, teniendo la sensación de que pronto podría ser el momento decisivo. La semana transcurrió con una mezcla de entusiasmo y ansiedad. Juan ajustó su agenda y redobló esfuerzos en su curso de gestión de proyectos. Cada clase lo dejaba más impresionado y a la vez más consciente de sus limitaciones. La teoría era clara, pero llevarla a la práctica representaba un territorio aún desconocido. Así, se sumergió en los materiales de estudio, anotando nuevas ideas y técnicas, mientras su mente creaba la estructura de su prototipo. Un día, tras una intensa sesión sobre la metodología ágil, Juan se encontró trabajando en una cafetería cercana a la universidad. El aire olfateaba a café tostado, y las voces de los clientes conversando alrededor lo envolvían en un ambiente acogedor. Sin embargo, en su mente, el ruido se convertía en un eco de sus propios pensamientos. ¿Sería capaz de ejecutar ese prototipo a tiempo? ¿Estaba preparado para la reunión con Laura? Mientras llenaba de notas un cuaderno desgastado, un leve roce interrumpió su concentración. Al levantar la vista, se encontró cara a cara con una mujer elegante, de unos 40 años, que pasaba con una laptop bajo el brazo.
Parecía ocupada, pero su mirada se posó en Juan. Perceptiva, captó la inquietud en su expresión. ¿Todo bien?, preguntó, con una sonrisa que irradiaba calidez. Juan, un tanto sorprendido, titubeó. No sabía si compartir sus preocupaciones merecía la pena, pero algo en la autenticidad de la mujer lo animó a abrirse. Estoy en medio de un proyecto que siento que es crucial para mi futuro, pero no estoy del todo seguro de cómo avanzar. A veces el simple hecho de compartirlo puede ayudar a aclarar ideas, le ofreció, y Juan sintió que en su vulnerabilidad había una conexión inesperada. Con la conversación fluyendo, Juan le explicó su idea y el desafío que enfrentaba con Laura. A medida que articulaba sus pensamientos, la mujer lo escuchaba atentamente, asintiendo en los momentos clave. Parece que tienes un gran potencial, dijo al final. La clave, muchas veces, radica en presentar versiones iniciales a quienes pueden ayudarte a pulirlas. El primer lanzamiento siempre será imperfecto. Su consejo resonó con la conversación que había tenido con su amigo, y cada palabra comenzó a alentar una calma fluida en él. La mujer se presentó como Clara, CEO de una startup, y su presencia se convirtió en un refugio inesperado en medio de la tormenta de dudas de Juan. Todo lo que había aprendido en su curso ahora parecía cobrar sentido, y decidió preguntar: ¿qué hacías en la industria cuando comenzaste? Clara sonrió al recordar su propio camino. No era distinto al de Juan, lleno de tropiezos y lecciones duras. Cada no recibido a lo largo de su carrera lo había acercado más a los sí que venían después. La conversación reveladora enterneció a Juan, sintiendo que, en el fondo, había un hilo de hermandad entre ellos, a pesar de su diferencia de estatus. Nunca subestimes el poder de conectar con otros, le aconsejó. Puedes encontrar aliados en lugares inesperados. Juan se despidió de Clara con gratitud, sintiendo que había recibido más que un simple consejo aquella tarde. Estaba más decidido que nunca a buscar colaboración, a compartir su proceso en vez de esconderse en el miedo al juicio. Al llegar el día de la reunión con Laura, Juan estaba listo, pero no solo por el trabajo que había realizado, también estaba preparado para llevar su voz y su vulnerabilidad a la conversación. Se dio cuenta de que, aunque el éxito profesional era un motor poderoso, abrirse también constituía un acto de fuerza. Mientras esperaba en la cafetería donde se encontrarían, algo hizo clic en su mente. El crecimiento personal y profesional no era solo sobre triunfos individuales, sino sobre construir puentes a través de las experiencias compartidas. Su celular vibró, rompiendo su concentración. Era un mensaje de Laura. «Ya estoy aquí». Un nuevo torrente de emociones lo invadió. No solo podía presentar su idea, sino que también podía mostrar una parte de sí mismo que antes consideraba un impedimento. Juan respiró hondo y se dirigió hacia la mesa donde Laura lo esperaba. Pero antes de llegar, su mente destelló con una nueva pregunta. ¿Qué descubrimientos estarán al otro lado de esta conversación? La anticipación lo llenó, al igual que un nuevo caudal de posibilidades. ¿Podría ser que la respuesta a sus dudas también implicara su propia transformación? El café estaba lleno de gente. Juan se sentó frente a Laura, tratando de calmar la agitación en su pecho. La mirada de Laura, enérgica e inquisitiva, lo animaba a ser honesto. No solo se trataba de mostrar su prototipo, era un momento decisivo para su futuro. «Hola Juan, estoy emocionada por escuchar tu idea», dijo Laura, mientras tomaba un sorbo de su café. Su voz era cálida, pero había una presión implícita. Juan sintió que esa mirada puesta en él pesaba como una losa. «Gracias por reunirte conmigo», respondió Juan, teniendo cuidado de no dejar que sus nervios se apoderaran de él. «He estado trabajando en un prototipo». Mientras hablaba, trató de recordar los consejos que Clara le había dado. Intentó no enfocarse solo en la perfección de su proyecto, sino en la posibilidad de traer algo nuevo a la mesa. Cada palabra debía ser una invitación a colaborar, no una defensa de su propia valía. Lo que he construido es un software que podría facilitar la gestión de equipos en entornos remotos, dijo, su voz temblando ligeramente. Me he inspirado en lo que hemos ido aprendiendo sobre la metodología ágil. Laura lo escuchaba atentamente, tomando notas. Sus ojos no se apartaban de él, y Juan se sintió atrapado entre el deseo de mostrar su entusiasmo y el temor al rechazo. Interesante, pero cuéntame, ¿qué lo hace diferente de lo que ya existe?, interrogó Laura, su tono curioso pero directo. El corazón de Juan se aceleró. Era un desafío.
En lugar de titubear, recordó la conexión que había sentido con Clara. Fue entonces cuando decidió abrir su mente y su estrategia. En lugar de suponer que todos los equipos trabajan de la misma manera, mi software utiliza inteligencia artificial para captar el estilo de trabajo de cada grupo. Adapta las herramientas a sus necesidades específicas. Cuando finalizó, el silencio se extendió. Laura lo observaba, como si estuviera evaluando no solo su idea, sino también a la persona que se la presentaba. Juan podía sentir la expectación del momento. ¿Había sido suficiente? ¿Había transmitido su mensaje? ¿O había fallado en el intento? Eso es innovador, dijo Laura por fin, mientras su expresión cambiaba. ¿Pero estás pensando en cómo escalarlo? Juan inhaló, preparándose para profundizar en el tema de la monetización y los planes a futuro. Sin embargo, en ese instante, una voz interior golpeó su conciencia. ¿Estaba solo contando su visión o estaba realmente escuchando las necesidades de Laura? Era un desafío en sí mismo no solo lidiar con autocríticas, sino también mantener una conversación bidireccional. Ahora que lo mencionas, no he detallado un plan de escalamiento, admitió, sintiéndose vulnerable y a la vez liberado por su honestidad. ¿Te parece que sería un punto a desarrollar en nuestra colaboración? Laura sonrió en ese momento, un gesto gratificante que llenó a Juan de esperanza. La atmósfera parseaba más empate que confrontación. Definitivamente, con una estrategia de financiamiento adecuada, tienes un gran potencial aquí. Pero no podemos olvidar el marketing y cómo presentar tu propuesta al mercado. A medida que la conversación se desenvolvía, Juan no solo se centraba en su proyecto, estaba comenzando a ver la importancia de escuchar y adaptarse. Cada aspecto de duda que había sentido antes se transformaba ahora en una oportunidad de aprendizaje. La charla fue avanzando sobre las distintas implicaciones de su idea, pero en el fondo, Juan seguía consciente de cómo estaba cambiando. En su interior, esa inquietud inicial se estaba convirtiendo en algo valioso. No solo le estaba abriendo las puertas a una colaboración, sino también a una nueva forma de entender su propio papel en el mundo profesional. Al final de la reunión, ambos intercambiaron información, y Laura se despidió con un matiz de admiración en su voz. Me gustaría seguir trabajando contigo, Juan. Hay algo especial en lo que estás desarrollando. Mientras se alejaba, el eco de la conversación resonó en su mente. Su creciente confianza ahora estaba interconectada con la necesidad de seguir aprendiendo y adaptándose a cada situación. Justo cuando pensaba que había cerrado un capítulo, comprendió que este era solo el comienzo de un camino lleno de desafíos. Al salir de la cafetería, un nuevo dilema lo invadió. Había algo en su idea que aún necesitaba desarrollarse. Ya no se trataba solo de ejecutar un prototipo, sino de entender cómo conectar no solo con Laura, sino con potenciales aliados en su futuro. Y, en medio de sus reflexiones, una nueva pregunta se planteó. ¿Qué herramientas necesitaría para construir una red sólida que lo apoyara en esta nueva travesía? La pulseada interna de Juan se intensificaba a medida que caminaba por las calles repletas de gente. La promesa de una nueva oportunidad brillaba en su mente, pero también estaba la sombra de la incertidumbre. Había logrado conectarse con Laura, una figura importante en el mundo tech, pero todavía sentía que su idea estaba coja. Necesitaba apoyo, pero sobre todo, necesitaba demostrar que era digno de ello. Mientras cruzaba una plaza, observó a un grupo de emprendedores en un taller de networking. Parecían seguros de sí mismos, intercambiando tarjetas y sonrisas como si el mundo estuviera a sus pies. Juan se detuvo un momento. La sensación de desasosiego lo empujaba a entrar, pero también lo ataba a su miedo al rechazo. Pero, ¿cómo podría avanzar si no se aventuraba a salir de su zona de confort? Decidió entrar. La vibra del lugar era eléctrica, el tipo de atmósfera que alimentaba la creatividad. Se puso a observar, escuchando las conversaciones que giraban en torno a ideas innovadoras y colaboraciones. Recordó lo que Laura había dicho sobre la importancia de construir una red. Decidió que ya no podía permanecer en la sombra. Juan encontró el coraje para acercarse a un panel de discusión y puso atención a las preguntas que hacía la gente. Algunas eran ingeniosas, otras parecían superficiales. Pero lo crucial era que había personas ahí dispuestas a intercambiar ideas. Cuando finalmente se presentó ante un par de ellos, su voz tembló ligeramente, pero el contenido de su propuesta fluyó con claridad. Estoy trabajando en un software que podría transformar la gestión de equipos remotos, utilizando inteligencia artificial, les explicó, sintiendo que su voz se afirmaba con cada palabra.
Escuchó con atención las preguntas que le hacían, empezando a notar el patrón de sus inquietudes. Cada respuesta de su parte no solo fortalecía su idea, sino que también le brindaba confianza. Las conversaciones se volvían menos sobre su producto y más sobre cómo podía integrar la perspectiva de otros en su desarrollo. Sin embargo, logró captar una crítica que lo hizo reflexionar. Uno de los asistentes, con una actitud franca, le dijo que su enfoque de personalización era interesante, pero que debía pensar en el usuario final. Esa simple observación resonó en él. ¿Estaba tan ensimismado en su proyecto que olvidaba la esencia de cualquier producto exitoso, el usuario? Esa noche se sentó a repasar sus notas. No solo quería un software, quería crear una experiencia. La idea de modificar su enfoque para incluir feedback continuo de los usuarios lo hizo sentir más alineado con el verdadero propósito de su proyecto. Mientras redactaba ideas en su cuaderno, una chispa de inspiración lo abrumó. Necesitaba lanzar una versión beta, pero no solo eso, tenía que construir un grupo de usuarios que participara activamente en el desarrollo. De repente, una nueva pregunta surgió en su mente. ¿Dónde encontraría las personas adecuadas que quisieran ayudarle a formar esa comunidad? Al día siguiente, comenzó a investigar. Se unió a foros de emprendedores, contactó a excolegas y planteó interrogantes en redes sociales. Se dio cuenta de que había un mundo de personas deseosas de compartir experiencias y su deseo de colaborar con ellos empezó a moldear su mentalidad. Al principio, la respuesta fue tibia y en ocasiones se sintió frustrado. Sin embargo, cada pequeña interacción fue formando un panorama más amplio, forjando lentamente una red que sentía cada vez más tangible. Juan estaba aprendiendo no solo a presentar su producto, sino a involucrar a otros en su viaje. Pero en medio de su creciente red, un nuevo desafío se cernía. Debía enfrentarse a una figura del pasado que había criticado su visión. Esta persona representaba una parte de su historia que había dejado ir, pero que al regresar podría traicionar sus nuevos valores. ¿Estoy preparado para este reencuentro?, se preguntó. Con el corazón en un puño y una determinación renovada, Juan sabía que se le acercaba un momento crucial. La pregunta no solo era sobre su proyecto, sino sobre su identidad como emprendedor. El escenario estaba listo y debía prepararse para un enfrentamiento que prometía definir su camino por completo. La mañana siguiente, Juan despertó con una mezcla de ansiedad y entusiasmo. Sabía que su revisión de la propuesta era inminente, pero además se le presentaba una oportunidad inesperada: asistir a un desayuno de emprendedores donde Laura sería una de las invitadas. Desde su conexión inicial, había anhelado una interacción más profunda con ella. Sin embargo, la sombra de su pasado lo perseguía, amenazando con interferir en su progreso. Mientras se preparaba, revisó su presentación una y otra vez. Cada diapositiva reflejaba el nuevo enfoque que había decidido implementar, una visión más centrada en el usuario. La crítica que le habían hecho resonaba en su mente, y sabía que su éxito dependía de su capacidad para escuchar y adaptarse a las necesidades de otros. Quería demostrarle a Laura que había evolucionado, no solo como emprendedor, sino también como persona. Llegó al sitio del desayuno, y la atmósfera estaba cargada de entusiasmo. Al entrar, la sala se llenaba de chat y risas, un eco de ambición colectiva. La búsqueda del reconocimiento y el deseo de hacer conexiones eran evidentes en cada rincón. Sin embargo, Juan sentía que la percepción de los demás sobre él aún estaba profundamente arraigada en lo que solía ser. Cuando vio a Laura, su corazón se aceleró. Lucía radiante, ocupada en una conversación con otros emprendedores. Se marchó un momento a respirar profundamente. «Es el momento de ser valiente», se dijo. Empezó a acercarse a ella, atravesando un mar de voces y carcajadas. Pero en el fondo, un pulso de inseguridad le recordaba el miedo al rechazo. Al llegar, Juan fue recibido con una sonrisa genuina. «Juan, qué bueno verte aquí», exclamó Laura, haciendo que su peso sobre los hombros se aliviara un poco. Se unieron a la conversación de un grupo sobre la importancia de escuchar a los usuarios finales, un tema que él había investigado a fondo. Con cada aportación sentía que renacía un nuevo Juan, más seguro y decidido.
Sin embargo, no todo era fácil, pues sentía la mirada atenta de su antigua crítica en la esquina de la sala. Esa persona había estado presente desde sus primeros días en el emprendimiento, y aunque había creído haberla dejado atrás, ahora su voz interna se alzaba, cuestionando su capacidad. Mientras intercambiaba ideas y experiencias, el grupo discutía cómo crear una comunidad que permitiría el feedback continuo de los usuarios. Esa conversación le recordó lo que había aprendido y el nuevo enfoque que estaba tomando. Sus palabras fluyeron, y aunque temía que su idea fuera descalificada, el ambiente alentador lo impulsó a hablar más directamente sobre su proyecto. He estado desarrollando una plataforma que a través del aprendizaje automático busca adaptarse a las necesidades del equipo remoto basado en la interacción diaria, dijo, notando que la atención del grupo se centraba en él. Los comentarios positivos comenzaron a multiplicarse, y Juan se sintió animado. Pero al final de la conversación, la crítica que tanto había temido abordó el tema. Es interesante tu enfoque, pero ¿realmente has considerado cómo se siente el usuario en todo este proceso? La incredulidad regó una sensación de tensión en Juan. El momento de confrontar su pasado había llegado. Estaba lidiando con los sentimientos de inseguridad que esa crítica despertaba, pero una nueva visión de sí mismo emergía. Se dio cuenta de que su desarrollo personal no debería estar marcado por el temor a lo que alguien más pensara. La voz interior que una vez lo limitó comenzaba a transformarse en la precentora de su libertad. La conversación continuó, y en ese instante Juan supo que la respuesta a sus inseguridades no estaba en lo que otros pensaban, sino en el valor de escuchar a los usuarios y su propia voz interior. A partir de ese momento, iba a servirse de esas experiencias frustrantes como combustible para avanzar con mayor determinación. Mientras se despedía de Laura, ella le dijo: «Recuerda, Juan, la autenticidad es tu mayor aliada. Nunca dejes de ser tú mismo en este viaje». El comentario se quedó grabado en su mente como un mantra. A partir de ahí, su objetivo se redefinía. Se iba a adentrar en su proyecto con la elección de construir un entorno de feedback genuino, pero también se encontraba ante la necesidad de cerrar la puerta a un pasado que ya no lo definía. Sin embargo, justo al salir del encuentro, se encontró con una sorpresa inesperada, un mensaje de esa figura del pasado, retándole a una conversación. La sombra que había pensado que se disiparía estaba resurgiendo. ¿Realmente estoy preparado para esto?, se preguntó, sintiendo que el verdadero desafío apenas comenzaba. Juan se quedó mirando la pantalla de su teléfono, incapaz de apartar la vista del mensaje que lo retaba a una conversación. La figura que se había convertido en su mayor crítica ahora le proponía una discusión. Su mente giraba en torno a la posibilidad de una nueva confrontación. Este podría ser un momento para cerrar ciclos, pensó. Sin embargo, también sentía el eco de su inseguridad resonando como un tambor distante en el fondo de su mente. Decidió ignorar el impulso de responder de inmediato. Se dio un par de horas para reflexionar sobre su respuesta. La necesidad de comprobar su crecimiento personal era prioritaria, así que tomó su computadora portátil y se dirigió a una pequeña cafetería cercana, un lugar que siempre había estado lleno de ideas y creatividad. El aroma del café recién hecho lo envolvía, y a pesar de la ansiedad que lo recorría, la atmósfera tranquila le proporcionaba un espacio perfecto para la reflexión. Mientras escribía las líneas de su respuesta, se sintió atrapado en una encrucijada. Por un lado, estaba la versión de sí misma marcada por la duda, que probablemente optaría por una respuesta evasiva. Por el otro lado, había un Juan que había estado trabajando arduamente en su autoconfianza, un Juan que aspiraba a confrontar las sombras de su pasado. Tenía que decidir qué camino quería seguir. El tiempo pasaba y la decisión seguía pesando en su mente. Ponderó si enfrentarse a esta figura realmente lo llevaría a una resolución, o si por el contrario solo avivaría viejas heridas. Pero su determinación comenzó a tomar forma. Ya no podía permitir que esa crítica influyera en su desarrollo. Había aprendido a valorar su propio criterio, y así escribió una respuesta clara y directa, afirmando que estaba dispuesto a tener esa conversación. Con el botón de enviar apretado, respiró hondo y sintió que todo su cuerpo se relajaba. Había tomado una decisión.
se dio cuenta de que el único modo de avanzar era enfrentando esos antiguos temores. Mientras miraba por la ventana de la cafetería, observando la vida que continuaba a su alrededor, se sintió ansioso pero motivado. La conversación no tardó en llegar, un encuentro que concretó para el día siguiente. Sin embargo, desde el instante en que se despidió de su computadora, una sensación de inquietud lo envolvió, y la inseguridad que había pensado que había disipado regresó a su mente, susurrándole dudas. Al regresar a su casa, reflexionó sobre lo aprendido en el desayuno junto a Laura. Recordaba aquel mensaje sobre autenticidad y comprendía gradualmente que cada interacción, cada réplica de su historia, era una oportunidad para reinventarse, aunque el miedo aún acechara unos pasos detrás. Durante la noche, mientras los pensamientos danzaban en su cabeza, planteó un nuevo objetivo. No solo tendría que defender su proyecto en esa próxima conversación, sino que también podría preguntar, escuchar y aprender de la crítica que antes lo había intimidado. La oportunidad de transformarse a través de esta interacción era un reto que estaba dispuesto a asumir. Sin embargo, mientras se preparaba para dormir, un nuevo mensaje llegó. No era el esperado, sino uno de un inversor potencial que había visto su reciente actividad. «Estoy interesado en tu proyecto. ¿Cuándo podemos hablar?» La sorpresa y el aliento en su pecho fueron la chispa de una ambición renovada. El desafío no solo iba a ser sobre su pasado, sino también sobre su futuro. Podría aprovechar esta oportunidad y al mismo tiempo enfrentar su pasado. La noche se extendía, llena de posibilidades y presiones, mientras se preparaba para un nuevo día cargado de decisiones. Y así, Juan se dio cuenta de que su vida había tomado un giro inesperado, una bifurcación que le pedía evaluar su camino. El momento de la verdad se aproxima, pensó. Sería capaz de construir la vida que anhelaba a pesar del miedo a lo desconocido. La jornada había llegado al fin. Con la luz del amanecer filtrándose a través de la ventana, Juan se sentó frente a su laptop, consciente de que el día que tanto había anticipado había llegado. La mezcla de ansiedad y excitación lo invadía. Hoy tendría que enfrentar no solo a su antiguo crítico, sino también a su propia incertidumbre. Durante las últimas semanas, su enfoque había cambiado radicalmente. Se había lanzado al abismo de oportunidades, cuestionándose cada rincón de su miedo, y ahora estaba a punto de verificar qué tan lejos había llegado. Al llegar al lugar del encuentro, un café moderno que pulsaba con la energía de la innovación, Juan sintió una oleada de nerviosismo remolinear en su estómago. Sin embargo, recordaba las palabras de Laura sobre la autenticidad. Se repitió a sí mismo que cada paso en su camino había sido una lección, no un castigo. Cuando vio a su antiguo crítico sentado en la mesa, una sensación de calma se apoderó de él. Este no era el momento de revivir viejos temores, sino de demostrar su capacidad de crecimiento. «Hola, Juan», dijo la figura del pasado, con una sonrisa que parecía medir cada palabra. «Gracias por aceptar reunirte». «Gracias a ti por darme la oportunidad», respondió Juan, firme, sabiendo que su voz tenía que ser un reflejo de la seguridad que había cultivado. A medida que se sumergían en la conversación, se notaba un cambio. La crítica no solo planteó preguntas difíciles, sino que también mostró un interés genuino por el desarrollo de su idea. Juan se sentía diferente, no solo estaba entregando información, sino defendiendo su visión con convicción. Cada intervención era un paso hacia la afirmación de su valor. Con cada palabra, cada proyección que compartía, se sentía más ligero. No era el mismo Juan que había sido, atrapado en la inseguridad. Habló sobre la importancia de los comentarios de los usuarios, de cómo había trabajado en su prototipo y de cómo se había permitido aprender de errores pasados. La conexión que estaba forjando no era solo profesional, sino también personal. Estaba demostrando que su viaje no era un camino plagado de fracasos, sino una serie de experiencias que le habían dado la sabiduría para avanzar. Al final de la reunión, Juan notó el cambio en la expresión de su crítico. Este ya no miraba con desdén, sino con una consideración renovada. Cuando Juan se despidió, la figura le ofreció un apretón de manos firme y le dijo: «Me alegra ver que has crecido. Sigamos en contacto». Con ese simple gesto, una sombra de su pasado fue desvanecida. En ese intercambio, Juan sintió un peso salir de sus hombros, como si la necesidad de validación de su antigua figura ya no existiera.
Había enfrentado no solo a un pasado que le había creado inseguridad, sino que también había confrontado sus propios límites. Lleno de energía, decidió que esa conversación era el epílogo perfecto para un capítulo que había estado escribiendo inconscientemente. Con la mente clara, comenzó a delinear el futuro que había empezado a sentir tangible. Regresó a casa con el corazón ligero, con la convicción de que estaba preparado para la reunión con el inversor. La llamada con el inversor se convirtió en un diálogo profundo. Habló con pasión sobre su proyecto, integrando todo lo aprendido y validando lo que había construido. La respuesta que recibió fue un eco de sus propios deseos, un interés genuino y un posible apoyo financiero. Todo lo que había trabajado vitoreaba en su mente como el triunfo de un espíritu que se negaba a rendirse. Finalmente, mientras la noche caía, sintió que había conquistado algo más que un par de reuniones exitosas. Había conquistado su bloqueo personal. Juan se sentó en el borde de su cama y sonrió. Había transformado su miedo en propulsor. Había aprendido que el triunfo no solo venía de cumplir metas, sino de ser verdadero consigo mismo, de aceptar ayuda y aprender de los demás. Hoy, no solo estaba en camino de convertirse en empresario, sino en el hombre que siempre había soñado ser. La confianza que había cultivado era ahora inquebrantable. La sensación de logro era palpable, y con cada mirada al futuro se sintió más competitivo, más apasionado y sobre todo más conectado con su propósito. Desde aquel momento pudo dejar una huella en su gente, no solo como emprendedor, sino como un ser humano resiliente que había superado una lucha interna, dignificando cada paso de su viaje. Ahora sabía que cada historia de superación personal tenía la capacidad de resonar y empoderar a otros, y así esa jornada apenas comenzaba. Necesitan suscribirse ahora para no perderse las próximas historias emotivas exclusivas. Dejen un me gusta ahora para alimentar el algoritmo. Realmente hace la diferencia. Comenten sus reacciones y teorías sobre este final y compártanlo instantáneamente con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. Este es el momento de mostrar su apoyo. No esperen ni un segundo más.